los que reparamos cosas, y siempre vamos a reparar y algo sucede al revés. Siempre creemos que los hombres de verdad somos agresivos, y ese es el concepto de hombre, ¿verdad? Vamos a hablar hoy lo que es un hombre de verdad, lo que es realmente hombría. Y por eso el pasaje de 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 13. Pero vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos guarde en todo el proceso de esta predicación de esta mañana. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar acá. Y gracias porque eres bueno, maravilloso y fiel. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes a ser personas de bien, personas como tú. Te pedimos que nos des la oportunidad de vivir de acuerdo a tu voluntad y de hacer, oh Dios, todo aquello que tú quieres que hagamos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos también que nos hables por tu palabra, esta palabra fiel y verdadera, y nos ayudes a ser fieles. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Todos sabemos, por lo menos los cristianos sabemos, que un hombre se define biológicamente, y es diferente a una mujer. Un hombre y una mujer no somos iguales, o sea, los hombres somos distintos a las mujeres son únicas. Siempre he dicho, y en un estudio en la noche que transmitimos, una de las cosas que les decía era que yo no creo en una mujer que sea papá y mamá. Yo no creo en eso. Yo creo que hay mujeres que han demostrado su feminidad de una manera increíble cuando han quedado solas sin su pareja y han criado a sus hijos solas. Es increíble, pero no son papá y mamá. Ella es mamá, simple y llanamente mamá. Y hay papás que también han criado a sus hijos solos y lo han hecho de una manera muy loable, y ellos son papás. ¿Okay? No hay una diferencia. Nosotros usamos muchos conceptos. Es que usted es papá y mamá. No puede ser papá, porque la mujer es mujer y el hombre es hombre. No podemos mezclar eso. No podemos cambiarlo aunque el mundo quiera. Por eso en el concepto de la hombría entran muchos conceptos interesantes. Tenemos el machismo. Ese ha sido un concepto muy popular de la hombría y ha sido un concepto que se ha manejado muchas veces. El hombre es el que toma las decisiones en casa. En la Biblia no aparece eso. Mucha gente ha tratado de justificar que el hombre toma las decisiones en casa, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que el hombre es cabeza del hogar. Pero hermanos, usted preste atención a su propio cuerpo. Cuando su cuerpo tiene hambre, si la cabeza dice no voy a comer, ¿le hace un bien o le hace un mal? ¿Qué es lo que le hace? Un mal. Ustedes saben que cuando uno deja de comer, el problema de las dietas, por ejemplo, el problema de los conceptos de comida, cuando una persona mete aquí en su mente de que dejar de comer es bueno, va a afectar, lo primero que va a afectar es la tiroides, y va a comenzar a tener problemas hormonales, y va a comenzar a tener un montón de conflictos. Y se sabe y se ha estudiado que una persona que no come lo que son proteínas puede, no siempre pasa, pero puede desarrollar problemas en el cerebro, tumores o pequeñas lesiones en el cerebro. El cerebro está hecho 100% de colesterol. Allí el cerebro no es un músculo en sí, realmente no es carne, es pura grasa, y usted necesita comerla, consumirla. Y cuando hablamos de que la cabeza empieza a tomar decisiones sobre el cuerpo, regularmente el cuerpo comienza a enfermarse. Pero cuando la cabeza aprende a conocer su cuerpo y la cabeza comienza a entender cómo funciona el cuerpo, entonces la cabeza puede hacer que su cuerpo esté bien. Usted puede sentirse saludable, puede comer bien, puede sentirse aceptable, porque su cabeza está aceptando al cuerpo. Sucede que en la vida de un hombre, especialmente los casados, debe comenzar con eso. Si Cristo dice que usted y yo, como varones casados, somos cabeza, ¿dónde está el cuerpo? ¿Nunca se han preguntado eso? El cuerpo es la esposa. El cuerpo es la mujer que está dándole no solamente el sustento, sino que también le está dando el motivo para vivir.
La cabeza sin cuerpo no puede vivir. Si nos cortan la cabeza, nos va mal. Y de hecho siempre decimos, me van a cortar la cabeza. Porque cuando usamos ese término es muerte segura. No podemos estar con la cabeza separada del cuerpo. Y un concepto de hombría muy claro aquí que da el apóstol Pablo es precisamente eso. Es como yo como hombre puedo entender a mi esposa como mujer. Y puedo entenderla, comprenderla, y no va a ser fácil. A veces usted tiene que regular ciertas comidas y el estómago le sigue pidiendo lo que usted no debe comer. Y entonces tiene que tener dominio, pero ese dominio lo tiene que compensar con alguna forma. Y es lo que sucede con la familia. Es todo un conflicto, ¿ok? Es un conflicto que hay allí, pero debe aprender a caminar juntos. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de una persona que sabe dirigir. El término cabeza tiene un origen muy antiguo, pero tiene que hablar con la parte principal de una nave cuando se conduce. Es la que dirige todo, pero no es la que toma decisiones sobre ciertas cosas, sino simplemente es un administrador. Y esto, hermanos, ha llevado a una sociedad donde la gente no entiende lo que es ser un hombre. ¿Qué está sucediendo con nuestro país y con el mundo entero? ¿Qué está sucediendo con la hombría? Se nos está escapando de las manos, se nos está yendo de las manos. Muchos para defenderla se vuelven violentos, machistas, groseros. Eso no es hombría. La hombría se está yendo de las manos y estamos viendo cómo está surgiendo la feminidad. Y una de las cosas es que, hermanos, Dios no nos hizo para que tuviéramos roles diferentes. Dios hizo a la mujer con un propósito específico y un rol específico, y puso al hombre con un rol específico. No es el hombre mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Son roles de autoridad, roles de funcionamiento que no podemos cambiar. Y yo debo aprender a manejar eso. Yo debo aprender a controlar eso. ¿Han visto a las personas que tienen el síndrome de Tourette? ¿Han visto cómo ellos mueven un brazo sin control? Y cómo ellos mueven la cabeza y hacen gestos y no tienen control de eso. Tienen un cuerpo rebelde. Los que tienen Parkinson tienen un cuerpo rebelde. El cerebro no puede coordinar acciones con el cerebro. Se perdió la comunicación. Y a veces en los hogares sucede lo mismo. Comienza a haber un descontrol en la forma en que funcionamos y en la forma en que estamos yendo. Ahora el Señor dice que cuando Él venga va a ser esto como Sodoma y va a ser igual que en los días de Noé. Si usted estudia bien los dos pasajes, el de Sodoma en Génesis 19 y en los días de Noé, en los capítulos 7, 8 y 9 del Génesis, usted va a encontrar ciertas actitudes que estamos viendo ahora. El problema es que si Dios se enojó con las actitudes de Noé, tanto que destruyó el mundo entero, y Dios se enojó tanto con Sodoma y con las ciudades alrededor, que destruyó toda la llanura, puede imaginarse la ira que se está acumulando en el cielo porque se están haciendo las dos cosas. ¿Qué es lo que va a suceder con la vida al final? Hay una profecía de que todo esto va a pasar, pero eso es en el mundo, no entre los hijos de Dios. Usted no debe perder su hombría y las mujeres no deben perder su feminidad. Somos especiales, somos maravillosos, hemos sido diseñados preciosamente. Usted no es inferior, usted no es un enemigo del otro. Yo no soy enemigo de mi esposa y yo no tengo que estar en competencia con mi esposa a ver si ella la puedo dominar o ella me va a dominar. No es esa la función matrimonial. La función matrimonial es la de un cuerpo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que el que ama su cuerpo lo cuida, lo nutre. Eso hace la cabeza que defiende su cuerpo. ¿Y qué hace su cuerpo con la cabeza? Lo cuida también. Es toda una coordinación, funciona todo bien. Cuando se pierde ese concepto, comenzamos a tener problemas en nuestros hogares. Comenzamos a tener problemas, conceptos y empezamos a tener una serie de deficiencias. En este versículo de 1 Corintios capítulo 16, 13, Pablo nos da 4 verbos y son 4 verbos esenciales. El tercer verbo, portaos,
Es una sola palabra. Portaos varonilmente, en griego es una sola palabra. Y es una sola palabra. Se traduce así porque en el español de la época no existía, pero la idea es hacerse hombre. Ahómbrese, por ahí escuché la frase. Hágase hombre. Es lo que está diciendo Pablo allí. Pero antes de decir esa frase, esa palabra, Pablo utiliza dos verbos. Y estos dos verbos me van a decir cómo me puedo yo portar varonilmente. No es, hermanos, o sea, yo no voy a ser un buen varón porque me porto grosero, porque me dejo el bigote o porque visto de tal manera. No, eso no me hace hombre. La hombría realmente es una actitud, es un carácter, es una forma de ser. El hombre tiene una personalidad, eso lo hace hombre. Todo lo que está afuera son gustos, nada más, o son definiciones biológicas, pero no podemos nosotros definir el hombre con cosas externas. El primer verbo es un verbo que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Alrededor de 20 o 30 veces creo que se utiliza el verbo velad. ¿Qué es velar? La palabra velar en griego significa estar despierto ante una amenaza. Cuando usted está en casa y usted duerme tranquilo, usted pasa bien la noche y de repente alguien llega y le dice a su vecino de la par: se metieron a mi casa y me robaron. Viera lo que pasó, se llevaron todo, pasó. Cuando llega la otra noche, usted está vigilante. Y cuando sucede algo, cualquier ruido, usted se despierta. Ya me tocó a mí. Van a robarme a mí. Usted está vigilante. Esa es la idea de vigilancia. Cuando Pablo dice aquí velad, él está relacionando ese versículo precisamente con el verso 12 anterior. Y el versículo 12 nos habla del hermano Apolos. El hermano Apolos era un hombre muy elocuente. Pero ¿qué sucedió en Corinto con Apolos? Apolos llegó a predicar y fue un hombre muy elocuente, y Corinto fue fundada por el apóstol Pablo y por Timoteo, y comenzó a haber una división en la iglesia: yo soy de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Apolos como hombre? Como un hombre de integridad. Ve al versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Y el verso final dice: pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos dijo: yo no voy a ir a una iglesia donde está a punto de dividirse. Él tuvo integridad. Él dijo: yo no voy a ir. Iré cuando tenga la oportunidad, cuando esto haya pasado. Hay situaciones donde las decisiones de los hombres tienen que surgir. Pero ¿cómo Apolos tomó esa decisión? ¿Cómo Apolos tomó la decisión de no ir a la iglesia de Corinto para no producir un conflicto? Porque él estaba vigilante. Usted como varón, y aquí les hablo directamente a los hermanos, usted como varón debe ser vigilante. ¿Saben que los hombres somos las personas más desorientadas en la sociedad? ¿Saben que los hombres a veces estamos haciendo algo y de repente se nos olvidó por qué lo estábamos haciendo? Y nos vamos a hacer algo y nos quedamos pensando ¿para qué era? Y tengo que regresarme. También le pasa a las mujeres, pero los varones tenemos mucho esa tendencia. ¿Para qué estoy haciendo esto? Mejor no lo hubiera hecho. Tenemos impulsos. Usted ve algo dañado, no, yo lo voy a reparar, y salió más caro la reparación que haberle pagado a un profesional a que lo hiciera. Porque tenemos impulsos, porque no velamos, porque no vigilamos, porque no entendemos que hay cosas que no podemos hacer y no queremos aceptar que tenemos limitaciones. Y los varones queremos hacerlo todo y queremos mezclarnos en todo y meternos en todo y nos volvemos tercos. Eso es lo que somos los hombres. Pero un hombre que vigila es un hombre que puede observar cualquier peligro. Si yo hago esto, voy a dañar a tales personas. Y si hago esto, daño a mi esposa o voy a dañar a mis hijos. Mejor no lo hago. Mejor me la aguanto.
Voy a sufrir eso. Es un hombre vigilante. Vigilar es mantenerse despierto. Y la mayoría de los varones están durmiendo. Los hombres están durmiendo con sus familias, con sus esposas, se están durmiendo, no están mirando lo que está sucediendo a su alrededor. Su esposa se siente sola, se siente triste, se siente alejada, y el hombre no se da cuenta de eso. Está dormido, no está vigilante. Tiene que estar vigilante. Hermanos, ser hombre es cosa de hombres. Ser hombre es hacer cosas como hombre, y es tener la capacidad de velar por las personas que nos rodean. Pablo dice aquí que debemos velar. Ese verbo aparece en varias ocasiones. Voy a mencionarles solo unos versículos. Mateo 24:42 es un pasaje profético. Allí nos está hablando Jesús acerca de su segunda venida, y no es a nosotros a quien les dice velad, les dice a los de la gran tribulación, pero Él les dice algo interesante que usted y yo podemos ponerlo en práctica. Vamos a Mateo 24:42 para que podamos ver lo que el Señor dice allí, porque Él está hablando de algo inminente, algo que va a venir, algo que no saben cuándo va a suceder. Mateo 24:42. Pero 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermano, usted no sabe cuándo va a venir un problema a su hogar. Usted no sabe cuándo va a venir una visitación de Dios para probar qué tan cerca de Él está. Usted no sabe cuándo Dios va a aparecer, y Él viene disfrazado. En muchas ocasiones Dios no aparece luminoso, y Dios no aparece lleno de amor y de cariño. A veces Dios aparece como su peor enemigo. Va Moisés caminando porque Dios le dijo: ve y liberta a mi pueblo, y se levanta Moisés y se va, y aparece el ángel de Jehová y lo quiere matar. Y tiene que ser su esposa la que lo defienda del ángel de Jehová. ¿Cuántas veces nuestras esposas oran por nosotros porque cometemos errores en la vida? Él iba haciendo la voluntad de Dios, pero Dios le apareció de una manera sorpresiva, y ella tuvo que hacer algo para que Moisés no muriera. Dios va a aparecerle a usted de muchas formas, y van a venir pruebas a su vida. No crea que va a tener una vida fácil, porque si usted es un hombre, y un hombre de verdad, usted tiene que afrontar las situaciones de la vida. No puede escaparse de eso. Quiera o no, tiene que afrontarlo. Usted se va a enfermar, usted va a tener necesidad, usted va a tener muchos problemas en casa, usted va a tener gente que no lo comprende. ¿Cómo va usted a actuar como hombre ante esas situaciones? Velando, observando, estando alerta, no dejándose llevar por las emociones. Aquí les está diciendo: Jesús viene, yo vengo, ustedes no saben a la hora que voy a venir. Velen, miren al cielo, estén viendo arriba, porque yo vengo. Allí mismo en el capítulo 25, el versículo 13, Jesús dice, recalca: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El primero tiene que ver, estos dos versículos tienen que ver con Dios trayendo juicio. Aquí no viene lleno de cariño y de amor, viene como un juez. Y Él dice: velen. Hermanos, los varones, si realmente queremos ser hombres de verdad, debemos aprender a velar, a estar listos, a estar despiertos. Usted y yo tenemos que vigilar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Vele su hogar. No se descuide. Alguien quiere quitárselo y lo va a hacer en secreto. Alguien le quiere robar lo que usted tiene en su casa, y usted como hombre debe velar. En Hechos capítulo 20, el versículo 31, el apóstol Pablo reúne a todos los pastores de la región y comienza a hablarles sobre ciertas situaciones que van a surgir. Y
Dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, ¿saben por qué podemos evitar la falsa doctrina en la iglesia? Porque el pastor tiene que velar. Y mucha gente dice, pero es que el pastor es muy estricto. Es que tiene que velar. No podemos permitir a alguien que venga a cantar aquí los cantos que se oyen en cristianismo, que no tienen doctrina ni tienen fundamento. Se introducen las falsas doctrinas muy fácilmente. Y tenemos que velar. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar mirando lo que está sucediendo. No hay que ser estrictos, pero tampoco podemos ser liberales. Tenemos que estar vigilantes. ¿Qué nos enseña eso en la familia? Que las cosas entran muy fácil. Muy, muy fácil. Yo he vivido y he visto, hermanos, he visto iglesias maravillosas, de sana doctrina, ejemplares, pilares de la fe, que por permitir una sola cosa que Dios no permitía, ahora no son ni iglesia de Cristo. Enseñan, predican y actúan como no cristianos. Toleran pecados, toleran infidelidades, toleran un montón de cosas, porque no vigiló el pastor ni los líderes vigilaron a la iglesia. Hay que vigilar. Su familia, mi hijo está bien, a mi hijo nunca le va a pasar eso. Y se desentiende y comienzan a andar los lobos rapaces en la oscuridad. El niño comienza a perder la confianza en papá y en mamá, pero tiene todas las dudas de la vida. Y él comienza a hacer preguntas. Y cuando llegan las preguntas sexuales de los niños, los padres los callan, los regañan, los tratan mal. Y después se preguntan, ¿pero por qué mi hijo vive así? Porque nunca tuvieron el tiempo para vigilar a sus hijos, para sentarse y decirles, esto es pecado, esto es permitido, esto es lo que Dios dice. Y quizás la ignorancia de los padres, no poder decirle eso a los hijos. Pablo está diciendo aquí, velad, acuérdense que de día y de noche se los he dicho. Usted, hermano, que confía en su esposa y que ama a su esposa, usted no puede dejar de vigilar a su esposa. Y no es porque ella vaya a hacer algo incorrecto, es que hay daños que vienen. El diablo la va a herir con personas que no la van a querer, con personas que la van a rechazar, con personas que no la van a tener en estima. Y usted está allí para defenderla. Usted es el hombre, usted es el varón, usted actúa como hombre defendiendo a su esposa. Debe defenderla. Usted no debe escuchar al de afuera y llegar a pelear en su casa o a regañar a los niños porque oyó algo sin antes haberse sentado a preguntar si las cosas fueron como usted las escuchó. Vigilar, saber hacer las cosas bien. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo vuelve a hacer la advertencia de vigilar. 1 de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hermano, ¿cómo debe ser su vida cristiana? ¿Cuántos nos hemos portado varonilmente? Vigilando, atentos
atentos a nuestra familia, atentos a nuestros hijos, atentos a nuestras esposas. A ustedes, varones, ¿cuántos han estado pendientes de lo que está sucediendo alrededor de casa? Si usted tiene conflictos en casa, ¿por qué están pasando? Ya pudo definirlo. El punto radical donde surge eso. Todo conflicto tiene que tener un lugar donde surge. El hombre es el responsable de velar por eso. Y si hay que cambiar, hay que hacerlo. A veces la forma en que hablamos es el conflicto. Los varones somos groseros y toscos por naturaleza. Yo soy tosco por naturaleza. Y gracias a Dios, una de las cosas que el Señor me ha enseñado es a escuchar a mi esposa. Y es algo que tuve que aprender. No les estoy diciendo que es algo innato y que salió allí, que soy el mejor de todos. No es eso, me costó mucho. Y a veces estoy oyéndola y le estoy diciendo: Señor, revélame qué me está diciendo. Y estoy tratando de entenderla, pero yo quiero escucharla. Porque sabe, hermanos, como hombre, soy el responsable de la salud de mi hogar. Soy el responsable de escuchar. Y a veces, con el orgullo herido y con mi corazón en contra de todo lo que estoy diciendo con mi boca, le he dicho: perdón, es cierto, me equivoqué. Perdóname, me equivoqué. Voy a intentar cambiar. Porque tenemos que aprender a hacer eso. Eso es un hombre de verdad. Un hombre de verdad es el que vela, el que vigila y el que cambia. No es un hombre como el del video. No es un hombre que se pone a decir: la ducha estaba mala, yo la reparé. Se dañó el piso, yo lo puse porque soy el hombre de la casa. He visto mujeres que tienen más fuerza que un hombre. Recuerdo hace tal vez unos 20 años, fui a una zona rural y viene una señora bajita, delgadita, y hay un saco les dicen quintales, son de 50 kilos, saco así grande. Y la veo que viene y pasa por mi lado, coge el saco y se lo echa al hombro. Y la observo donde se echa el saco al hombro, se va caminando y toma un racimo de banano en la otra mano y se va caminando. Yo con esa señora no quiero tener un conflicto, porque tiene fuerza. No es un asunto de fuerza lo que nos hace hombres, es un asunto de actitud, es un asunto de entender que es un hombre. Velad, velad. Usted tiene que velar. Pablo en 1 Corintios 16:13 nos está haciendo una advertencia. Si usted no vela, no puede portarse varonilmente. No es cierto, hermanos, varones, con todo el respeto y con todo el amor en Cristo, no es cierto que somos hombres porque somos groseros, fuertes y porque no lloramos. Eso no es cierto. Usted es un hombre de verdad cuando defiende su familia, cuando da su vida por su familia, cuando se esfuerza por su familia, cuando ama a su familia, cuando de vez en cuando le lleva una rosa a su esposa. Eso es ser un hombre de verdad. Eso es un hombre. Y usted debe ser un hombre de verdad. Y utiliza otro verbo. Pablo no solo dice vigilen, Pablo dice estad firmes. Estad firmes. Los varones, ustedes saben que cuando vamos a levantar algo pesado, nos van a poner algo pesado, lo primero que decimos es un momento, y comenzamos a buscar el ángulo más perfecto para poder sostener el peso. Eso es estar firme. Es saber cómo debo comportarme para llevar la carga. Y en casa usted es el responsable de eso. Hemos perdido el valor de los varones cristianos porque no estudian la Biblia. No es que si mi esposa no estudia, eso es problema de ella. Eso no es cierto, hermano. Usted es el hombre de la casa. Usted debe motivar, incentivar, ayudar a su esposa a leer la Biblia. Usted debe hacerlo. Y si usted no lo ha hecho, y si no lo hemos hecho, somos responsables delante de Dios por eso. Es mi deber guiar a mi familia a orar en la mañana, a dar gracias a Dios por los alimentos,
a dar gracias a Dios por todo. Es mi deber cuando mi esposa está triste, cuando mi esposa está sufriendo, abrazarle y decirle: Jesús está contigo. Él te ama y Él te quiere más que yo. Ese es mi deber de hombre. No es decirle: deja de llorar. Las mujeres solo para eso sirven. Mi deber es abrazar. Mi deber es mostrarle amor, cariño. Eso es saber estar firme en el momento más duro de un hogar, de una familia. Cuando los hijos se hacen grandes, cuando los hijos están ya adultos, usted se va a dar cuenta si siguieron sus enseñanzas o si solamente se la aguantaron. Porque los valores se transmiten. Y usted como hombre es responsable de eso. ¿Cuántas veces ha orado por sus hijos y con sus hijos? En lugar de pelear. Ellos son rebeldes, porque usted también no es. Yo soy rebelde, mi corazón es rebelde. Todos los días cuando me despierto, aprendí a decirle a Jesús: Señor, haz que mi corazón rebelde sea sumiso a ti. Porque yo sé que voy a olvidar lo que tú dices, yo sé que me voy a enojar con ciertas situaciones y yo sé que a veces no amanezco bien. Ayúdame a ser un hombre de verdad. Dios quiere que usted sea un hombre de verdad y que usted sepa dónde está firme. En Hechos 6:7 dice que los sacerdotes obedecían la fe. Y la Biblia menciona en muchas ocasiones obedecer la fe. Y la Biblia habla de estar firmes. Hermano, usted no puede estar firme si usted no sabe cómo hacerlo. Si usted nunca ha corrido, usted necesita que alguien le explique cómo correr. Ustedes han visto a los niños. ¿Cómo hace un niño para aprender a dar pasos? ¿Qué hace el papá? El papá le enseña a dar pasos. Si el papá camina feo, así va a caminar el niño. Porque va a caminar igual que el papá. Y si usted lo ve caminar de espalda, usted dice: ese es hijo de fulano de tal, camina igual. Porque el niño aprende a caminar porque el padre le enseña. Usted tiene que aprender a caminar de su Padre Celestial. Y usted debe aprender a estudiar la Biblia. Saque su tiempo devocional, no para hablarle a otros. Cuando hice este estudio, lo primero que Dios me estaba diciendo a mí era: tú tienes que aplicarlo primero. No es para la iglesia. Sí, lo vas a predicar allí, a muchos les vas a ayudar, pero no es para la iglesia. Primero te hablo a ti. Y me corrige en muchas cosas el Señor. Porque para eso es la Biblia. Y usted tiene que aprender que cuando lee la Biblia es: Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Usted debe vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. ¿Cómo era Jesús con las mujeres? ¿Se ha preguntado eso? ¿Verdad que rara vez nos preguntamos cómo era Jesús con las mujeres? ¿Cómo actuaba Jesús con los niños? Ahí aparecen los apóstoles, donde usted y yo calzamos muy bien. Entre todos aquí tenemos, creo, el carácter de todos los apóstoles. Todos somos un Pedro, o todos somos un Judas, o todos somos un Bartolomé, todos tenemos un carácter, todos. Y cuando vinieron los niños, empiezan a reprenderlos. Hay una palabra muy curiosa en el español antiguo, y era que le reñían, le hacían gestos y mala cara, y le decían: váyase, no molesten al maestro. ¿Han visto eso muy particular? Oye, es que ese niño molesta tanto. ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué no se lo llevan? A falta de actitud de hombre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice que reprendió a los apóstoles y les dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Tiene usted un corazón como un niño? Hermano, usted que es hombre, que es un hombre de verdad, tiene corazón de niño, de humildad, de sencillez, de la capacidad de enojarse pero volverse a contentar y sentirse bien. Y aquí viene la palabra clave: portaos varonilmente. Son dos palabras.
en griego, una palabra. Pero en griego los dos verbos, portaos y esforzaos, están juntos por la I. Esa unión hace que sea una sola cosa. Para portarse varonilmente, usted tiene que esforzarse. Una cosa es el temperamento, otra cosa es ser un hombre de verdad. Y vimos que usted tiene que ser vigilante de su hogar. Usted debe saber llevar la carga de su hogar. Usted debe saber llevar el peso de su hogar. Pero usted debe portarse como un hombre. Actúe como un hombre de verdad. ¿Y cómo usted actúa como un hombre de verdad? Imita al hombre de verdad. En la Biblia hay un hombre. Y yo cuando leo a Jesús, me admira cómo es él. Viene su mamá y le dice, no tienen vino. Jesús amaba a su mamá. Y con todo el respeto, porque es lo que significa la palabra mujer para ellos en la cultura, le dice, mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? En griego la frase es, ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Que ellos no tengan vino. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Yo no tengo por qué proveerles vino. ¿Pero por qué proveyó Jesús vino? Porque era su mamá. Y como un buen hombre, Jesús lo que hizo fue ser obediente. Hay hijos varones que no son obedientes a sus papás. Eso no es hombría, eso es cobardía. En muchas cosas, aunque no estemos del todo de acuerdo, o aunque no compartamos todo, mientras no sea malo, podemos hacer las cosas por ellos. Un hombre está siempre dispuesto. ¿Y con su esposa? ¿Está usted dispuesto cuando ella le pide algo? Hermana, si usted tiene un hombre que cuando usted le pide algo, él lo hace, dé gracias a Dios que tiene un hombre que hace eso. Cuide a ese hombre. Los hombres que aman a las mujeres son hombres de verdad. Si usted ama a su esposa, muéstrelo. Si usted ama a su esposa, demuéstrele a ella. Aquí no hay lugar para la cobardía, hermanos. Aquí no hay lugar para la timidez. Aquí no hay lugar para el temor. Aquí no hay lugar para ser mezquino. Ningún hombre huye de los problemas. Los enfrenta, los confronta y les busca solución. Eso es un hombre. ¿Es usted un hombre de verdad? Dice Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? Para su vida. No le estoy diciendo que sepa teología, y no le estoy diciendo que sepa qué es la unión hipostática y qué es la Trinidad, o qué es ser supralapsarios. No le estoy diciendo eso, eso es académico. ¿Cuántas cosas usted sabe que Dios quiere que usted haga? ¿Sabía usted que sus palabras definen su actitud? Los hombres, cuando cometemos un error y Cristo no nos controla, comenzamos a maldecir, comenzamos a enojarnos y nos desquitamos con la primera persona que llega. Porque si Cristo no está en el corazón, no hay un hombre de verdad. Hay un agresor, pero no hay un hombre de verdad. Pero cuando Cristo está allí en ese corazón y vienen los problemas, ¿sabe qué hace ese hombre? Ese hombre se aísla un poquito, se va a su cuarto, se va a un lugar solo, dobla sus rodillas y le dice: Jesús, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé qué hacer. No sé cómo confrontar, cómo lidiar con esto. El problema que tengo con mi esposa, Señor, es que ya yo no la aguanto. ¿Qué hago? Y el Señor le va a decir qué es lo que está mal. Porque regularmente, hermanos, cuando las situaciones pasan mal, el Señor muy probablemente le va a decir:
hijo, el problema es tuyo. O probablemente le va a decir, sí, el problema es de ella, pero tú no te has fijado lo que ella está viviendo, la necesidad que ella tiene. Y tú tienes que proveérselo. Nosotros no estamos solo para darles de comer. Un abrazo, un te quiero, un te amo. Eso es bueno. Si usted nunca lo ha hecho y dice, no, yo no puedo hacer eso, entonces comience a orar. Y tome el reto de comenzar cada día a hacer algo nuevo y diferente a favor de su esposa. A decir algo bonito. ¿Sabe cómo puede comenzar? Cambiando actitudes. Manteniendo la boca cerrada. Porque a veces cuando nos dicen cosas en la frustración que las hermanas pasan, hay etapas, todos sabemos, las hermanas tienen etapas, las mujeres. Dios las hizo así. Dios las hizo de esa manera y tiene que ser así porque si no, no pueden tener un niño. No es negativo, es la manera en que Dios les dio la capacidad para tener un niño. Benditas mujeres, maravillosas, que Dios les diera esa capacidad. Usted tiene que velar por ellas y ver que a veces la boca cerrada hace más que tratar de justificar lo que estamos haciendo o tratar de enseñarle que está equivocada. Aprender vigilante. Conozca a su esposa, conozca bien a su esposa. Y usted, hermana, conozca a su esposo, conózcalo bien, no trate de cambiarlo. Un burro viejo no se cambia, ya sigue siendo burro. Usted lo que tiene que hacer es ver cómo es él y tratar de ayudarle a cambiar. Ya nosotros con el tiempo nos cuesta hacer algunas cosas, pero usted, hermano, si del propio corazón puede hacer cosas buenas, podemos cambiar, pero tenemos que ir a Cristo en oración. Cuando usted se enoja, cuando tiene un problema, cuando no hay comida, cuando no hay plata, cuando se vencieron los recibos y usted no tiene cómo hacerlo, cuando hay necesidad, no se enoje, vaya en oración, doble esas rodillas. Cristo nunca ha faltado y debe empezar a creer eso. ¿Usted cree que su hogar está mal? Le aseguro que es que no ha ido a Cristo. Vaya en oración, comience a orar. Comience a orar. Ore por su esposa, ore por sus hijos y hágalo con fe, con firmeza. ¿Quiere hacerlo? Usted puede. Dios quiere, Dios anhela y Dios busca que usted sea un hombre de verdad. Y hermana, ore a Jesús. Señor, hazlo un hombre de verdad. No le pida que cambie ciertas actitudes. Empiece a decirle, hazlo un hombre de verdad. Ayúdale, pero ayúdame a mí a poder guiarlo también a ser un hombre de verdad. Usted tiene un hijo varón. Usted tiene hijos varones. ¿Qué tan hombres son? Si toma licor, no tiene hombría. Si está en drogas, no tiene hombría. Usted necesita orar por él. Ore para que Dios le dé hombría. Ser hombre es seguir esto. Y un hombre da su vida. Lea la historia de Spurgeon. Lea la historia de Müller. Hombres de verdad. ¿Y cómo eran con sus esposas? Lea la historia de D.L. Moody. ¿Cómo era con su esposa? Se esforzaban por hacer lo que no les gustaba como hombres, porque amaban a su esposa. Dios quiere que usted sea un hombre de verdad. Y Dios quiere que usted tenga libertad y que usted haga las cosas bien. Este mes vamos a hablar de la hombría. Y hoy estoy mencionándole los principios para ser hombres de verdad. Comience velando. Comience esforzándose. Actúe como hombre. Esfuércese. Va a ver cómo va a cambiar su vida. Ser un hombre de verdad. Cristo quiere que seamos hombres de verdad. Puestos de pie, vamos a orar. Señor,
Somos hombres y tú nos has hecho hombres. Gracias por eso. Pero nos falta tanto para llegar a la estatura de la plenitud del verdadero hombre que es Jesús. Tú eres un hombre de verdad. Tú eres el hombre ejemplar, nuestro modelo a seguir. Eres cariñoso, pero a la vez eres firme. Eres compasivo, pero a la vez eres justo. Eres lleno de misericordia, pero a la vez también eres lleno de ira. Pero a ti no te controla ninguna cosa, porque eres perfecto. En nuestra imperfección hemos ido perdiendo valores. No estudiamos la Biblia, ni siquiera nos sometemos a obedecer lo que dices. Como hombres nos hemos vuelto hasta chismosos. Ya estamos actuando como no debemos actuar. Hemos ido perdiendo hombría. La sociedad está perdiendo su hombría. Y no pedimos por la sociedad, pedimos por nosotros. Para que tú, Señor, no solamente devuelvas la hombría al que le falta, sino que la sostengas al que la tiene. Y nos des la fuerza para ser hombres, para mirar la vida como hombres, para saber que somos protectores del hogar, que somos proveedores, que somos guías, que nuestras esposas e hijos se tienen que sentir protegidos, amados, queridos. Haznos buenos hombres, que seamos como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentar.